Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un caso que me pidieron hace ya varias semanas, pero por algunas razones no había podido grabar nada. Y como pueden ver, bueno, estamos en otro lugar, así que dentro de esas razones está el hecho de que tuve que mudarme antes de seguir grabando. Pero bueno, al fin estamos de vuelta con este nuevo caso, que es el caso de los niños de Dozier. La historia de los niños de Dozier se desarrolla en un reformatorio ubicado en Marianna, Florida, Estados Unidos. A lo largo de los años tuvo varios nombres. El último que se le dio y con el que comúnmente se le conoce es el de la Escuela Reformatorio Arthur G. Dozier para varones, en honor a Arthur G. Dozier, que fue director de este reformatorio durante el periodo de 1946 a 1957. Dozier se inauguró el 1 de enero de 1900 y estuvo en funcionamiento durante 111 años, o sea, hasta el año 2011. Durante este tiempo se ganó una pésima reputación, ya que se hablaba de que los chicos que vivían ahí eran víctimas de abusos, golpizas, torturas, y además también se hablaba de que varios de ellos habían sido asesinados a manos de personas que trabajaban como guardias en este mismo reformatorio. Para comprender mejor la historia, es importante que hablemos primero un poco sobre el contexto, sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos años antes de que Dozier fuera inaugurada. En 1861 estalló la Guerra de Secesión, que también se le conoce como la Guerra Civil estadounidense. Esta tuvo lugar dentro de Estados Unidos. Básicamente, los estados del norte se enfrentaron a los estados del sur. Y la razón por la que sucedió esto fue porque los estados del norte querían abolir la esclavitud, mientras que los del sur buscaban conservar la mano de obra de esclavos, ya que su economía se basaba principalmente en la agricultura. Y las personas que se encargaban del trabajo más difícil eran los esclavos. Pensaban entonces que al separarse del resto del país podían continuar con esta práctica. Sin embargo, perdieron la guerra y en 1865 se llevaron a cabo modificaciones en la Constitución de los Estados Unidos, con las cuales se abolía la esclavitud y se le garantizaban los derechos constitucionales a todos los ciudadanos americanos, incluyendo esclavos. La guerra civil dejó la economía, el gobierno y la sociedad del sur en ruinas, y mientras trataban de recuperarse, implementaron algo que se conoce como las leyes Jim Crow, que bajo el lema separados pero iguales establecían la segregación racial, o sea, básicamente la división por color de piel. Blancos y negros no podían permanecer en los mismos lugares. Entonces, bueno, fue una forma en que ellos continuaron con todo esto de la discriminación. Florida fue uno de los primeros estados en implementarlas e incluso hizo que fuera considerado como un crimen que niños blancos y negros estudiaran dentro de la misma escuela. En ese momento, varios delitos que anteriormente eran considerados como delitos menores se convirtieron en delitos graves que como sentencia requerían tiempo en prisión. Esto aumentó considerablemente el número de prisioneros, para los cuales las cárceles existentes eran insuficientes, y construir prisiones nuevas les llevaría bastante tiempo por las consecuencias que había dejado la Guerra de Secesión. Entonces algunos estados del sur pagaron a contratistas privados para dar vivienda y alimentación a los convictos, lo cual significaba un gasto para el gobierno. Pero poco tiempo después empezaron a emplear el arrendamiento de convictos como fuente de ingresos. Este arrendamiento de convictos consistía en rentar la mano de obra de los prisioneros a los dueños de plantaciones y a propietarios de negocios locales de diferentes industrias, por ejemplo la madera. Los dueños de estos negocios habían perdido la mano de obra de sus esclavos y necesitaban a alguien que los supliera, alguien que hiciera el trabajo duro que la mayoría de las veces se desempeñaba en condiciones inhumanas. El gobierno era consciente de la situación, pero al notar que se trataba de un negocio que generaba mucho dinero, continuaron alquilando la mano de obra de los prisioneros. Entonces, el propósito de crear Dozier en Florida era dar una alternativa a aquellos niños y jóvenes delincuentes. Se buscaba alejarlos del sistema de arrendamiento de convictos y así también se les daría un lugar seguro para vivir donde pudieran aprender un oficio y estudiar. De esta forma, una vez que cumplieran su sentencia, podrían reintegrarse a la sociedad siendo buenos ciudadanos. Podemos decir que al principio Dozier se formó con las mejores intenciones. Las instalaciones contaban con una alberca, un campo de fútbol, gimnasio, aulas de clase, dormitorios y comedores.
Muchos chicos recién llegados se emocionaban, pues nunca antes habían tenido acceso a algo similar. Pero la verdad es que Dossier se convirtió en un infierno para la mayoría de ellos poco tiempo después de que llegaron. El personal a cargo de cuidarlos había sido seleccionado sin mayor detenimiento. Tampoco se les había capacitado para saber de qué forma tenían que tratar a los niños o incluso disciplinarlos. Esto, sumado a que el sueldo que percibían era bajo, provocó que todos estos niños que vivían en Dossier fueran tratados como reclusos adultos e incluso mucho peor. Durante los primeros años, el reformatorio recibía tanto a niñas como niños de entre 10 a 16 años que habían sido condenados por delitos como robo o asesinato y que se les había dado una sentencia mínima de 6 meses a una máxima de 4 años. Niños y niñas entonces vivían en Dossier juntos, compartían los mismos lugares, pero siempre divididos de acuerdo a su color de piel, como la ley de segregación lo indicaba. Por otra parte, también durante los primeros años la escuela fue financiada por el Estado, por donaciones y por el dinero que se recaudaba con algunas actividades realizadas por los mismos niños dentro de la escuela. Sin embargo, el dinero era insuficiente para satisfacer las necesidades del reformatorio. Algunos niños cumplían con su sentencia a los 6 meses o salían bajo libertad condicional, y entonces habían menos chicos realizando las actividades de las cuales el reformatorio obtenía un poco de dinero. Por esta razón, los funcionarios escolares exigieron al Estado que se hicieran algunos cambios, ya que decían que por la escasez económica, la educación que recibían todos estos niños se había visto afectada y que además no podían ofrecerles condiciones adecuadas de vida. Estos cambios se aceptaron por el gobierno. Entonces lo que pasó fue que el plazo de sentencias se alargó, siendo el mínimo ya de 4 años y el máximo de 21 años. Pero eso no fue todo, porque además algunos chicos empezaron a ser enviados a Dossier sin tener una sentencia establecida, así que ellos no tenían ni idea de cuánto tiempo iban a pasar ahí. También Dossier empezó a alojar niños desde 5 años que no eran delincuentes pero habían quedado huérfanos. Y por último, algunos delitos menores, por ejemplo, fumar o faltar a la escuela, se convirtieron en motivos suficientes para ser sentenciados al reformatorio. Esto aumentó considerablemente el número de niños que vivían en Dossier. A todos ellos se les asignaba un trabajo que generaba dinero para la escuela. Eventualmente, en poco tiempo, bajo la apariencia de ser un reformatorio con las mejores intenciones, Dossier se convirtió en un gran negocio. Los funcionarios de la escuela se dieron cuenta de que obligar a todos estos niños a trabajar bajo la excusa de que se les estaba educando y de que se les estaba enseñando un oficio era un medio por el cual ganaban mucho dinero. Como ejemplo de esto, en 1906 construyeron una máquina de ladrillos con la cual los chicos fabricaban 20,000 ladrillos por día, suficientes para abastecer las necesidades de varias zonas del país. La segunda industria notable surgió cuando la escuela compró una imprenta. Hacían las impresiones para un periódico local y posteriormente empezaron a hacer todas las impresiones de todos los documentos que el gobierno necesitaba a un precio mucho menor que si lo hiciera otra imprenta. Además, niños de hasta 10 años fueron arrendados para trabajar al lado de prisioneros adultos en minas de fosfato, granjas y cultivos de algodón. O sea que Dossier terminó por emplear el mismo sistema de arrendamiento que se utilizaba en prisiones para adultos. Dossier apenas tenía unos cuantos años en funcionamiento cuando se empezaron a correr rumores de que los niños que vivían ahí eran víctimas de diferentes tipos de abusos. Por todos estos rumores, en 1903 se formaron comités legislativos para investigar esta escuela. Frank Adams, que fue el presidente de investigación legislativa, escribió un comunicado que confirmaba todos los rumores. Los encontramos atados con grilletes como delincuentes, que a juicio del comité no es el significado de una escuela de reforma del Estado. No tenemos dudas en decir que actualmente se gestiona como una prisión para menores. En este mismo comunicado, y en algunos otros que surgieron a lo largo del tiempo, se hizo saber que las aulas estaban en pésimas condiciones. Los niños no contaban con pupitres ni tampoco con buena educación. La comida que les daban estaba en mal estado. No tenían acceso a un buen servicio médico, dormían 2 o más chicos por cama e incluso niños de 5 años, al igual que niños de otras edades, en ocasiones eran encadenados y castigados brutalmente a golpes. Esta primera investigación se hizo en 1903 y pese a todos los informes que confirmaban la mala calidad de vida de los niños, los siguientes 10 años siguió funcionando de la misma manera, hasta 1913. Este mismo año fue que se hicieron algunas modificaciones, por ejemplo, el director de ese momento fue destituido y el gobierno les asignó más dinero. Por otra parte,
Posteriormente, las niñas, que eran minoría de la población en Dozier, fueron transferidas a una escuela para mujeres y entonces este reformatorio se convirtió exclusivamente para varones. Pese a todos estos cambios, los rumores sobre el maltrato físico hacia los niños continuaron, pero ya no solamente se hablaba de golpizas brutales, sino también de asesinatos dentro del reformatorio. Varios niños fallecieron en Dozier poco tiempo después de que llegaron. Las explicaciones que se les daban a las familias en varias ocasiones eran muy poco convincentes. Algunas muertes eran atribuidas a varios brotes de enfermedades infecciosas que tuvieron lugar allí, pero de algunas otras no se daba mayor información y las familias en ese momento, aunque no creían las explicaciones que les daban, no pudieron hacer nada más que resignarse. Todos los niños que morían en Dozier eran enterrados en el cementerio de Bot Hill, que está ubicado dentro de los terrenos de la escuela. Pero durante los primeros años del reformatorio no se sabía la ubicación específica de los cuerpos, ya que no había ninguna marca ni nada que indicara que alguien había sido enterrado en ese lugar. Tiempo después se colocaron cruces, supuestamente cada una de ellas correspondía a un niño, pero no había ninguna marca, ningún nombre, así que no se sabía quién era el que estaba enterrado ahí. El caso de George Owen Smith es un claro ejemplo de estas irregularidades. Owen es el chico que están viendo al fondo en esta fotografía y está acompañado por su hermana a la izquierda, Obel Smith. En 1940, cuando Owen tenía 14 años, fue enviado a Dozier porque se le relacionó con el robo de un auto. Un par de meses después, Frances Smith, la mamá de Owen, envió una carta al reformatorio para preguntar por su hijo. El director de ese momento, Millard Davison, le respondió que no sabía nada de él porque se había escapado días antes. Los padres de Owen le hicieron saber al director que viajarían a Florida para buscar al niño. A los pocos días después, los funcionarios les informaron que Owen ya había sido encontrado sin vida debajo de una casa. Les dijeron que sospechaban que, después de escaparse, se había escondido en el piso de esta casa y que había muerto de frío, pero supuestamente no habían podido comprobar la causa de muerte por el grado de descomposición de su cuerpo, y que lo pudieron identificar únicamente por sus registros dentales y por el color de su cabello. Inmediatamente los papás de Owen les respondieron que viajarían a Florida para que les entregaran el cuerpo de su hijo. Sin embargo, cuando llegaron al reformatorio se encontraron con la noticia de que Owen ya había sido enterrado en el cementerio de la escuela, donde solamente habían cruces sin marcar. Los funcionarios les dijeron cuál era el lugar que correspondía a Owen, pero no tenían ninguna prueba que confirmara que el niño había sido enterrado ahí. Frances Smith nunca estuvo conforme con las explicaciones que le dieron porque ella sentía que había algo más detrás de la muerte de su hijo. Además, tiempo después, supo que un niño que vivía con Owen en Dozier dijo que la última vez que lo vio, Owen estaba corriendo tratando de escapar del reformatorio, pero varios policías le estaban disparando. Uno de los eventos más significativos de la historia de este reformatorio fue el incendio que ocurrió en la madrugada del 18 de noviembre de 1914 en uno de los dormitorios. En Dozier se construyeron 2 dormitorios idénticos con media milla de distancia entre cada uno, como lo indicaba la ley de segregación. Uno era para los niños blancos, otro para niños negros. La estructura de ambos dormitorios se hizo con ladrillo rojo, mientras que los pisos y las escaleras, así como las estructuras secundarias, estaban hechas de madera. Constaban de 3 pisos. Cada piso tenía un pasillo que llevaba a la escalera principal. En 1913 se acordó hacer algunas modificaciones, como poner escaleras y salidas de emergencia, ya que en caso de algún incendio serían necesarias porque además las ventanas tenían rejas, lo que hacía imposible que los niños pudieran escapar en caso de que fuera necesario. Estas modificaciones se aprobaron, pero solamente se llevaron a cabo en el dormitorio para niños blancos y de todas formas prácticamente fueron inservibles, porque estas salidas de emergencia siempre estaban cerradas con llave. Fue precisamente en este dormitorio, en el dormitorio de las modificaciones, donde sucedió el incendio. Aunque la capacidad establecida para el edificio oficialmente era de 64 personas, incluyendo niños y personal de Dozier, esa noche 93 niños dormían ahí. Los dormitorios estaban en el segundo piso. En el primero había una cocina y un salón donde se realizaban actividades, mientras que en el tercer piso habían varios cuartos oscuros, que era como ellos llamaban a unas habitaciones usadas para castigar a los niños, donde los encerraban y los dejaban aislados por varios días. Esa noche, uno de los guardias escuchó un fuerte ruido y descubrió que había fuego en la escalera principal. Hizo sonar la alarma contra incendios. Los niños que estaban en los dormitorios del segundo piso pudieron salir por las puertas de emergencia, rompiendo las cerraduras porque, como ya les platiqué, siempre estaban cerradas con llave. Pero algunos niños que estaban en los cuartos oscuros no pudieron salir. Estaban encerrados y las llaves las tenía el señor Bell, que en ese momento era el director de Dozier, y ni siquiera se encontraba en el reformatorio.
estaba en la ciudad, así que no pudieron conseguir las llaves, los niños no pudieron escapar tampoco por las ventanas porque tenían barrotes, como ya lo mencioné. Los bomberos llegaron al lugar cuando ya era demasiado tarde y el incendio había cobrado varias vidas. Se realizaron 3 investigaciones para determinar el motivo y el número de víctimas mortales, pero en las 3 hubieron distintos resultados. Se dice que fueron entre 8 a 12 personas las que murieron ahí, incluyendo a 2 guardias que, al igual que otros chicos que ya habían salido del incendio, regresaron para tratar de sacar a todos los niños que estaban en confinamiento en los cuartos oscuros. Las causas no se han definido, no se sabe exactamente qué pasó, pero hay 3 teorías sobre esto. La primera teoría habla de que el incendio pudo haber sido provocado, ya que antes de que pasara se sospechaba de que alguien estaba intentando incendiarlo. El principal sospechoso era George Caldwell, padre de uno de los niños que vivían en Dozier y que tiempo después se consideró como un posible pirómano. Además tenía un motivo para hacerlo, que era liberar a su hijo. Días antes del incendio ya había tratado de hacerlo, había tratado de sacar al niño, pero no tuvo éxito. Entonces, al notar que no podía sacarlo, que no podía escaparse con el niño, amenazó en ese mismo momento en atacar Dozier si los funcionarios no dejaban que su hijo se fuera. El caso fue llevado a juicio, pero Caldwell fue exonerado y después su hijo fue puesto en libertad. Principalmente lo exoneraron porque existían otras posibles causas, y es que debajo de la escalera almacenaban dinamita que pudo haberse encendido por combustión espontánea. El interior del edificio estaba hecho de madera que además recientemente había sido pintada. La pintura incluso seguía fresca y habían trapos en el suelo que tenían aceite que se estaban usando para pintar el edificio. Entonces se piensa que tal vez si la dinamita se encendió, todas estas condiciones de las pinturas y la madera pudieron haber contribuido a que el fuego se propagara más rápido. La tercera teoría es que el incendio pudo comenzar a partir de una estufa de leña vieja que se había instalado en el primer piso del edificio. A esta estufa le faltaba una pata, así que estaba apoyada sobre un trozo de madera y sobre ladrillos. Esa noche dejaron prendida la estufa para calentar el dormitorio, ya que era una noche bastante fría, y del techo colgaban lámparas de aceite de queroseno, así que se piensa que tal vez la estufa se pudo tambalear en algún momento y esto provocó que alcanzaran las lámparas de queroseno, provocando el incendio. Los cuerpos quedaron prácticamente irreconocibles y, al igual que los demás niños fallecidos en Dozier, fueron colocados en cajas de madera y enterrados en el cementerio de Bot Hill. Los niños que sobrevivieron fueron llevados al dormitorio de los chicos de color hasta que se construyó un nuevo dormitorio y el director de ese momento, el señor Bell, fue despedido. De hecho, constantemente se cambiaba el director con la intención de que las condiciones mejoraran, de que Dozier funcionara, pero bueno, nada de esto hizo que a los niños les fuera mejor viviendo en Dozier. En 1968, el gobernador de Florida, Claude Kirk, visitó Dozier y se encontró, con un reformatorio sobrepoblado, donde los niños seguían viviendo en pésimas condiciones y donde el castigo corporal seguía siendo una opción. Entonces, en ese momento, el gobernador prohibió el castigo corporal. Pero una inspección realizada años después, en 1982, informó que los niños seguían siendo llevados a aislamiento durante semanas. También en esta misma investigación se dijo que no solamente los encerraban, sino que los ponían en cuartos muy pequeños y no era un niño por habitación, sino que eran muchos niños dentro de la misma habitación pequeña. Fue en 1985 cuando varios niños que habían vivido en Dozier y que para ese año ya eran personas adultas empezaron a romper el silencio y hablar sobre todas las torturas que vivieron ahí. Algunos hombres que habían sido guardias de Dozier confirmaron que era cierto y que además sus superiores aprobaron en ese momento, durante esos años, diferentes tipos de torturas, como encadenar a los niños durante semanas a los barrotes de algunas celdas, y que además esto, por desgracia, había sido una práctica habitual. En 1998, Roger Den Kischer estableció la organización de los chicos de la Casa Blanca. Los niños que vivían en Dozier llamaban así la Casa Blanca a un pequeño edificio de color blanco con celdas, donde algunos chicos eran encerrados, pero también dentro de este edificio había una pequeña habitación donde los niños que hicieran algo que se considerara como mala conducta, o sea, los niños que se portaban mal, ahí eran llevados para ser castigados a golpes con un látigo. Algunos sobrevivieron a las golpizas, pero otros no. Por si fuera poco, a veces a los que sobrevivían los llevaban a un pequeño cuarto conocido como la caja de sudor, donde los mantenían encerrados por días o semanas. Entonces, el nombre de esta organización, los chicos de la Casa Blanca, hace referencia a este lugar.
Roger, el fundador de la organización, fue condenado a dossier en el periodo de 1959 a 1961 por escapar del orfanato de la Sociedad de Hogares Infantiles de Jacksonville, Florida. Su historia es similar a la que muchos sobrevivientes de dossier platican. De hecho, él escribió varios libros para hablar sobre esta experiencia, así que les voy a leer una pequeña parte sobre su testimonio de la Casa Blanca. Una mañana temprano, el Dr. Robert Loyal Curry me llamó a la oficina central. Me dijo que pronto visitaría la Casa Blanca, que era una sala de tortura para chicos que rompían una de sus muchas reglas. Cuando me enteré de que me estaban llevando a esta Casa Blanca, un miedo extremo se apoderó de mí. Casi me desmayé y temblaba tanto que mis piernas no pudieron caminar. Caí al suelo y me quedé allí. Después me dijeron que me sentara en un duro banco de madera que estaba fuera de la oficina para esperar a 2 hombres que me llevarían a la Casa Blanca. Conocía bien la rutina, ya que había oído hablar de este lugar a muchos otros chicos que ya habían estado ahí. Después de esperar durante unos 30 minutos, estos 2 hombres me agarraron de los brazos y me levantaron del banco. Habían varios niños en la oficina conmigo, así que tuve que tratar de actuar como si no estuviera asustado, pero en realidad todos sabían que lo estaba. Los 2 hombres caminaron conmigo a través del círculo de hierba que dividía las oficinas de la Casa Blanca. Nos detuvimos en otra oficina y un hombre, Troy Tidwell, tomó el lugar de uno de los hombres que me sostenían. Entonces continuamos caminando hacia el comedor. Mientras rodeábamos el edificio, entonces pude verla justo frente a mí. Ahí estaba la Casa Blanca. Mi mente se estaba volviendo loca de miedo. Estaba tan asustado que no podía pensar. Las palabras salían de mi boca antes de que mi mente pudiera pensar en lo que estaba tratando de decir. Traté de decidir si debía correr o esconderme o tal vez suicidarme. Cualquier cosa sería mejor que lo que iba a pasar allí. Cuando llegamos a la puerta, uno de los hombres sacó sus llaves y abrió. Miré hacia atrás, por encima del hombro, y vi que unos 50 chicos me estaban mirando en silencio. Cuando la puerta se abrió, un olor horrible llenó mi nariz y apenas podía respirar. Uno de los hombres me agarró por la parte posterior del cuello de la camisa, ahogándome. Todo mi cuerpo estaba entumecido, me resultaba muy difícil respirar. Traté de tirar de la camisa hacia abajo, pero el hombre me sacudió una vez más y me golpeó por la parte superior de la cabeza con sus nudillos. Los 2 hombres me llevaron a una pequeña habitación que no tenía nada en ella, excepto una litera y una almohada. Me pusieron en el suelo y me ordenaron que me acostara en la cama frente a la pared. Hice lo que me pidieron que hiciera. Uno de ellos me dijo que moviera las manos a la parte superior de la litera y que me agarrara del barandal. Lo hice lo más rápido que pude. Entonces sentí como uno de los hombres alcanzaba algo debajo de la almohada. Me di la vuelta rápidamente y vi que tenía una gran correa de cuero en la mano. «Voltéate, maldito, dirígete hacia la pared», me gritó. Sabía lo que iba a pasar y que sería muy malo. Algunos de los chicos que fueron llevados a la Casa Blanca me habían dicho qué esperar. También había escuchado que esta correa gigante estaba hecha de 2 piezas de cuero con una pieza de chapa cosida entre las mitades. Yo sabía que me iban a golpear hasta la muerte, así que traté de escapar, pero la correa de cuero me golpeó en un lado de la cara. Salté hasta el final de la litera y comencé a tratar de subir por la pared de cemento, pero no había dónde escalar. El señor Hatton me seguía golpeando con la correa de cuero sobre el pecho, la espalda y las piernas. Los hombres me agarraron, me bajaron y me tiraron al suelo. Le gritaba a Dios que me salvara, suplicando que alguien cualquiera me ayudara. Había sangre por todas partes. Querido Dios, por favor ayúdame. Pero no. Dios no me escuchó ese día. Tal vez él sí fue lo suficientemente inteligente como para no entrar nunca en la Casa Blanca, incluso para salvar a un niño. Hasta años después supe por qué me golpearon así. Lo hicieron porque dije mierda cuando me resbalé en la tabla de buceo en la piscina. Ni siquiera recuerdo haber dicho esa palabra. Nunca fui un niño mal hablado. Nunca olvidaré esa brutal paliza que me dieron sin saber ni siquiera por qué. El 9 de diciembre de 2008, el gobernador de Florida, Charlie Crist, ordenó al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida que investigara todos los abusos y acusaciones de tortura y asesinato que habían presentado los chicos de la Casa Blanca. Ese mismo año, Dossier obtuvo una mala puntuación en la inspección anual y fue colocado en estado condicional. No pasó la inspección al año siguiente, pues siguen surgiendo un gran número de denuncias sobre abusos y maltratos por parte de los guardias. Además, se empezaron a investigar algunos informes antiguos donde varios alumnos afirmaban que también habían sido víctimas de abusos sexuales a manos de exfuncionarios u otros estudiantes. Lamentablemente, para ese momento ya habían pasado muchos años, más de 50, y por lo tanto no se encontraron evidencias físicas que pudieran apoyar o refutar las acusaciones de abuso físico y sexual.
sexual. Así que el fiscal estatal Glenn Hess concluyó que no habían elementos suficientes para presentar cargos penales. En julio del 2010, el estado anunció sus planes para fusionar Dozier con el Centro de Delincuentes Juveniles de Jacksonville. Así se iba a crear una sola institución, pero en su lugar cerraron ambas el 30 de junio del 2011, justificando esto en que el presupuesto para mantenerlas era insuficiente. El caso de los niños de Dozier fue retomado en el año 2012 por investigadores de la Universidad del Sur de Florida que eran liderados por la antropóloga forense Erin Kimmerly. Decidieron explorar el campus de Dozier después de que escucharon todas las historias tan terribles y lamentables de los chicos de la Casa Blanca. Por otra parte, el hecho de que las tumbas no especificaran a quién pertenecían, pues les hizo comenzar esta investigación con el objetivo de esclarecer un poco más lo que había pasado en el reformatorio, saber quiénes estaban enterrados ahí y si era posible descubrir la verdadera causa de muerte. Oficialmente se había reportado que 31 niños habían fallecido en Dozier y se sabía que todos ellos estaban enterrados en el cementerio de Bot Hill, pero después de que el equipo de Erin hizo una búsqueda exhaustiva y usaron radares e hicieron excavaciones, encontraron más de 51 fosas que anteriormente no se habían identificado y que ni siquiera estaban registradas. Algunos de los cuerpos estaban enterrados fuera del espacio establecido como cementerio. Para determinar si la causa de muerte había sido enfermedad o asesinato, los cuerpos se tenían que exhumar y eso únicamente se podía hacer si algún familiar lo solicitaba. Pero por el tiempo que había pasado era prácticamente imposible localizar a todas las familias. Sin embargo, con su investigación se demostró que efectivamente los niños, al menos durante las primeras décadas de funcionamiento de la escuela, sufrieron palizas, trabajos forzados, abuso sexual y además desnutrición. Con el apoyo de más de 65 voluntarios y de varias agencias de policías y también otras universidades, se pudieron identificar 8 cuerpos usando ADN porque se localizaron a algunos familiares y también se identificaron a otros 14 más usando algunos datos de localización, fecha de entierros, pero la mayoría de los cuerpos no pudieron ser identificados. Además, se sospecha de que aún hay más cuerpos, algunos que tal vez ni siquiera se van a encontrar por el tiempo que ha pasado. Hasta aquí con esta historia, espero que les haya gustado. Esta fue toda la información que encontré sobre el caso de los chicos de Dozier, pero si ustedes quieren agregar algo más pueden hacerlo en los comentarios. No te olvides de darle me gusta si te gustó el video y de suscribirte si todavía no lo haces. También, si compartes el video con alguien que sepas que le puede interesar, me estarías apoyando mucho. No tengo otra cosa más que decir, así que nos vemos en otra historia.